Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy en Sanidad Bíblica vamos a hablar que Jesús sanó a un paralítico. Y esta historia, para mostrar la veracidad de ella, se encuentra en San Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, también en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, y en San Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. En tres partes de la Biblia, en tres evangelios, encontramos esta palabra. Y esperamos que en el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra sea de gran ánimo para ustedes. Esta palabra sea de gran aliento en este tiempo que hay tantas enfermedades, y esta palabra le aliente a buscar a Jesucristo, que fue quien llevó las enfermedades y las dolencias en la cruz, en el Calvario, en el madero, donde él murió, como dice Isaías capítulo 53. Entonces vamos a leer en el Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, y vamos a ver las grandes enseñanzas que tiene Dios y el ánimo que nos da para poder ir a Jesucristo, que es el médico por excelencia. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mire, Dios sanando a un paralítico, Jesús sanando a un paralítico, ¿sí? Dice, cuando comienza el texto, dice que vino a su ciudad. La ciudad de la que se refiere es Capernaum, como fue señalado anteriormente en Mateo capítulo 4, versículo 13. ¿Qué sucedió? Le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Mire, tendidos sobre su cama. No se podía valer por sí solo, ¿sí? Otros evangelios, como el Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, explican cómo el hombre fue traído a Jesús por causa de las multitudes. Sus amigos lo bajaron a Jesús por el techo. Esto es increíble. Por eso Jesús se da cuenta de la fe de los que nos llevaron también. No solo ve la fe del enfermo, sino de quienes están actuando. Hay una gran multitud y no sé cómo hicieron. Treparon el techo y treparon al enfermo al techo, rompieron el techo, no sé, después tendrán que rompieron el techo y por ahí bajaron donde estaba Jesús. ¿Qué cosa? ¿De quién habría sido esa casa? ¿Sí? Seguramente tuvieron que hacerse responsables de arreglar nuevamente el techo, que tuvieron que sacarlo para de esa manera bajar al paralítico. Eso fue una osadía. Eso fue un trabajo nada fácil. Por eso el Señor Jesucristo ve fe en aquellas personas que, ¿sabes lo que es trepar una casa y desarmar un techo y bajarlo por allí? A una persona que está paralítica no es nada fácil, pero parece que estos hombres querían a ese paralítico. Tenían fe también y sabían que Jesucristo iba a hacer un milagro, por eso los lleva allá. Y qué maravilla los hombres actuando en fe, las personas actuando en fe. Dice, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Tuvieron que trepar la cama, tuvieron que trepar al paralítico al techo. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y lo descolgaron donde estaba Jesucristo. Este es otro ejemplo de Jesús sanando a los enfermos y a los afligidos. Ya hemos visto varios videos y hay una inmensidad de testimonios en la palabra de que las enfermedades se rinden
al Señor Jesucristo. Por eso debemos venir a Él, ¿sí? Sin darle, desacreditar a la ciencia, a la medicina, a los médicos. Hay buenos médicos, ¿sí? Pero el médico por excelencia es el Señor Jesucristo. Él va a sanar cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de enfermedad. Otro ejemplo que vemos, ¿sí? El rol del Mesías como sanador fue profetizado claramente. Pasajes como Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Escuche. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Mire. Y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Por lo tanto, los milagros de Jesús fueron un testimonio no solo del hecho de que fue enviado por Dios, sino también que Él era el Mesías anticipado. Mire, desde antes, Isaías 700 años atrás, ya se estaba hablando que Jesucristo iba a ver los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, y saltarán de alegría y cantarán. ¿Por qué? Mostrando que el Señor Jesucristo es nuestro sanador. Y eso tiene que tenerlo bien presente aquí. Busque al Señor Jesucristo, busque la sanidad en Él, que Él le quiere ayudar, Él le va a ayudar, Él no le va a decir no. Sin embargo, como se señaló anteriormente, los milagros de Jesús no fueron calculados principalmente para el efecto masivo. En cambio, se hicieron principalmente para ministrar las necesidades de las personas. Y hoy hay mucha necesidad de sanidad, tanto física como del alma. ¿Sí? Hay muchas enfermedades físicas, pero hay muchas más enfermedades del alma producidas por el pecado. Que el Señor Jesucristo, cualquiera que sean, Él las puede sanar cuando se obra en fe. En su mayor parte, la mayoría de los judíos de ese tiempo hubieran preferido señales mucho más espectaculares, como invocar fuego del cielo sobre la legión romana. En su mayor parte, la mayoría de los judíos de ese tiempo hubieran preferido señales, como dijimos antes, mucho más espectaculares, como invocar fuego del cielo sobre la legión romana. ¿Se acuerda cuando Elías pidió fuego del cielo y Dios mandó fuego? Querían señales, pero no estaban viendo que el Señor estaba allí. Quería sanar primero el cuerpo, sanar primero el alma, para que pudieran entender el mensaje del Señor. Mire, escúcheme bien. Si no está sanada el alma, no podrá entender jamás el mensaje de Dios para su vida. No podrá verlo a Jesucristo como su sanador, como el mejor de los médicos, como su salvador. No podrá. ¿Sí? También vemos que la presencia de tantas enfermedades en Israel fue evidencia de su infidelidad al pacto y su baja condición espiritual. Sí, las enfermedades seguirán aumentando si las personas, los seres humanos, no deciden buscar al Señor. Escuche bien lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, lo que le dijo al pueblo de Israel el Señor y nos dice también a nosotros hoy. Dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ya hicimos un video sobre las enfermedades en sanidad bíblica, sobre la desobediencia, causa de las enfermedades. Aquí lo dice. Si obedeces con atención, si le pones asunto a la palabra de Dios, no te va a mandar ninguna enfermedad. Y a Egipto le mandó 10 plagas terribles. ¿Sí? Y sigue aumentando y va a seguir aumentando mientras usted no decida buscar al Señor, obedecer su palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y dice la frase en el texto: y al ver Jesús la fe de ellos, regresamos a la historia,
No ve la fe del paralítico, de ellos, porque ya hablamos de la hazaña de subir al techo. Imagínate que ese enfermo se les cayera, paralítico y más todavía con una fractura si se les cae. Sacan parte del techo, me imagino, y por ahí lo descuelgan, dice donde estaba Jesucristo. Qué cosa. Entonces tú ves la fe de ellos, ¿sí? Y el amor también que tenía esos personas con el paralítico llevando de esa manera a ese hombre. Jesús vio la fe de sus amigos, no del paralítico. Era evidente que ellos tenían fe para atraer a su amigo paralítico a Jesús, y su fe era lo suficientemente activa como para desmontar un techo y bajar al hombre delante de Jesús. ¡Qué increíble! También podemos suponer que el paralítico tenía poca fe. Jesús vio la fe de sus amigos, no la suya. Por tanto, Jesús quería animar la fe de este hombre con las siguientes palabras. Con un diagnóstico rápido y seguro, Jesús ve en el hombre no hay fe, sino profunda depresión. Y pronunciando primero una palabra amable, esperanzadora, tal como un médico podría decirle a un paciente, ten ánimo, hijo, lo que dice. Jesús le dice literalmente, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es la cosa? Él va paralítico, enfermo del cuerpo, y el Señor lo ve y le dice, tus pecados son perdonados. A lo mejor la enfermedad de este hombre era por causa del pecado. Sí, la mayoría de las enfermedades son por causa del pecado, entiéndalo bien. Y le dice el Señor, le dice, eres sanado. Primero le dice, tus pecados te son perdonados. La fe de los amigos del hombre paralítico hizo algo. Trajeron a este hombre a Jesús. ¿Dónde más lo vamos a llevar? Donde Jesús. Pero solo pensaron en llevar a Jesús para la sanación de su cuerpo. Ellos ciertamente no pensaron que Jesucristo perdonaría sus pecados. Pero Jesús se dirigió al problema mayor del hombre. Ese es el problema. La mayor enfermedad es el pecado. ¿Sí? Por lo malo que sea estar paralizado, es insignificantemente peor estar atado y perdido a tu pecado. No necesitamos inferir que el hombre estaba paralizado como resultado directo de algún pecado que necesitaba perdón. Esto no parece ser el punto de Jesús al decir, tus pecados te son perdonados. Matthew Poole vio 6 razones por las cuales Jesús trató primero con el pecado del hombre. Parafraseando las razones de Poole por las cuales el pecado fue tratado primero, dice, porque el pecado es la raíz de donde provienen todos nuestros males. Segundo, para mostrar que el perdón es más importante que la sanación corporal. ¿Entendió eso? Tercero, para mostrar que lo más importante que Jesús vino a hacer era tratar con el pecado. Cuarto, para mostrar que cuando los pecados de un hombre son perdonados, él se convierte en hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Quinto, para mostrar que la respuesta a la fe es el perdón del pecado. Y sexto, para comenzar una conversación importante con los escribas y los fariseos para comenzar. Es increíble, ¿sí? Veamos las reacciones de los religiosos de ese momento que están viendo todo esto. Entonces, dice el texto, algunos de los escribas decían entre sí adentro, en su mente, este blasfema. Ven haciendo un milagro, ven perdonando pecados, y los religiosos, en vez de apoyar a Jesucristo, este blasfemia. Notamos que ellos objetaron de inmediato, pero en privado, diciendo dentro de sí, Jesús señalará lo que dijeron dentro de sí, mostrando que nuestros pensamientos y opiniones son abiertos a Dios y sus intereses. Dios puede ver en lo profundo de la mente y del corazón. B. ¿Qué dijeron? Este blasfema.
Los escribas entendieron correctamente que Jesús afirmó hacer algo que solo Dios puede hacer, pero estaban equivocados al suponer que Jesús no era el mismo Dios y que Jesús blasfemó al considerar a sí mismo como Dios. Aquí los maestros de la ley, en su consulta susurrada, expandieron la blasfemia para incluir el reclamo de Jesús de hacer algo que solo Dios podía hacer. Ellos no lo llamaron hombre, no sabían cómo llamarlo ni siquiera en sus corazones. Querían decir este advenedizo, este don nadie, este ser extraño. Esta es la primera mención de la oposición a Jesús, que será un tema recurrente en todos los evangelios. Ahora Jesús, ¿cuál es la reacción de Jesús? Jesús lee los corazones malos de los escribas y presenta una pregunta. Escuche versículos 4 y 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Este es el problema del ser humano. Pensamos mal en nuestros corazones y por eso no queremos ir a Jesucristo. Pensamos que Jesucristo es religioso. Pensamos que Jesucristo es mentira, que no existe, no es real. Porque, ¿qué es más fácil decirles? Dice, ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esto solo debió haber sido suficiente para que Jesucristo probara su deidad, demostrando que Él puede conocer sus corazones malvados. Sin embargo, Él ofrecería una mayor prueba de su deidad. ¿Qué es más fácil decir? Tanto la sanación como el perdón son imposibles con el hombre. Sin embargo, solo la promesa de sanación se podía probar de inmediato, porque aunque no puedas ver el pecado de alguien siendo perdonado, puedes ver que ellos están sanados. Esto parece haber sido fundado en el Salmo 103, versículo 3. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Aquí el perdón precede a la salud. Mire, a veces estas cosas negativas no nos dejan ir con libertad al Señor Jesucristo para buscar la sanidad, tanto del alma como del cuerpo. Basta, hay que romper esa barrera y venir sin ningún impedimento donde el Señor Jesucristo buscando su perdón y su sanación. ¿Qué Él lo quiere hacer? El versículo 6 y 8, Jesús afirma su autoridad sobre el pecado como también de la enfermedad. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que habían dado tal potestad a los hombres. ¡Wow! Mire, le perdona los pecados y después los sana completamente. Dice: pues agarra tú mismo, él mismo ya no necesitaba ayuda de sus amigos. Lleva tu cama, vete a tu casa. Ya imagínese la sorpresa, su mujer, tal vez sus hijos, la familia que estaba en casa, al verlo llegar caminando y con su cama en la mano. ¿Quién hizo eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué milagro ha sucedido? Jesucristo me sanó. Mis amigos me llevaron al Señor Jesucristo y Él me sanó y me perdonó también por todos mis pecados. ¡Wow! ¡Qué noticia! Y es la noticia que le estamos hoy dando a usted también. A lo mejor no padece ninguna enfermedad en el cuerpo, pero a lo mejor tiene terribles enfermedades por causa del pecado, que el Señor quiere sanarlas. Jesús respondió su propia pregunta antes que los líderes religiosos lo hicieran, ya que Él pudo cumplir su afirmación de sanar al hombre. Dio prueba a su afirmación de tener también la autoridad para perdonar pecados. El hombre fue sanado instantáneamente, el momento. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder la palabra de Jesucristo! El poder de la palabra vemos aquí.
Por eso hay que leer la palabra de Dios, por eso hay que estudiar la palabra de Dios, por eso hay que poner en práctica la palabra de Dios. La restauración de un hombre por gracia es mejor vista en su propia casa. Como dije, wow, la familia que pasó, capaz que hasta una fiesta hicieron. Seguramente se convirtieron. Vamos, sigamos al Señor. Vamos a ver al Señor Jesucristo, que Él tiene el poder para sanar el cuerpo y el alma. Y es lo que hay que hacer hoy. Un hombre da prueba de su conversión del pecado a Dios, quien imita a este paralítico. El que no se levanta y se pone de pie, sino que continúa arrastrándose en la tierra o cae, tan pronto como se levanta, aún no se ha curado de su parálisis espiritual. Repito nuevamente esto importante. El que no se levanta y se pone de pie, sino que continúa arrastrándose en la tierra o cae tan pronto como se levanta, aún no se ha curado de su parálisis espiritual. Créalo usted. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Claro que sí! Dios recibe toda la gloria y la alabanza, y el mundo recibe el testimonio de que Cristo es el sanador y el salvador. En la sanación del hombre, la multitud le dio a Dios la gloria por este milagro. Obviamente, Jesús no atrajo atención a sí mismo por la forma en que se realizó la curación. Ahora, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque los escribas allí presentes llegaron a esa misma conclusión igualmente, ya que solo y únicamente Dios puede perdonar pecados. Vamos a ver. Miren lo que dice el libro de Números 14, capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, Señor, más que ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué le parece? El Señor. Y Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Dios es el que perdona. Salmo capítulo 86, versículo 5 dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonarás. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo con este paralítico. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice: el que guarda misericordia millares, al que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Maravillosa palabra. Salmos capítulo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón, para que seas temido. El Salmos capítulo 103, versículo 3 dice: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras enfermedades. Entonces, Jesucristo está demostrando que es Dios que tiene autoridad sobre la enfermedad del pecado, que produce el pecado, y sobre la enfermedad del cuerpo. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Podríamos dar muchos más versículos para apoyar una cosa que los religiosos de la época sabían y conocían, que solo Dios perdona los pecados. Por eso Jesucristo demuestra aquí que Él es el Dios, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con este contexto, Jesús le dice al paralítico, en medio de todos, la cantidad de gentes: tus pecados te son perdonados. O lo que es mismo, yo soy Dios y como tal puedo perdonar tus pecados, además te los perdono. Y después le dice: te sano, levanta tu lecho y vete a tu casa.
Es que la obra que hace el Señor Jesucristo de sanación es completa, es perfecta. Él no solo sana el cuerpo, Él sana el alma. Entienda bien eso. Ya llevamos, ese es el tema número 10. Espero que usted esté razonando, meditando. Y esta meditación, el Espíritu Santo lo lleve a buscar al Señor Jesucristo, a aceptar al Señor Jesucristo, porque estamos mostrando con la palabra que Él es el sanador, tanto del cuerpo como del alma. ¿Qué espera? ¿Por qué perder tiempo? Hemos mostrado con una serie de citas bíblicas y seguiremos mostrando en los próximos videos que nos permita hacer el Señor en su sabiduría, para que busquemos al Señor. Busquemos para que nos sane el alma, nos sane el cuerpo y caminemos rumbo a la vida eterna. ¿Qué les parece esta palabra? ¿Qué les parece esta noticia de Jesucristo sanando a un paralítico, un hombre que ya no tiene esperanza? Un hombre que tiene que ser llevado. Aquí no habla que la familia lo llevó, aquí habla que los amigos lo llevaron sin esperanza, y la hazaña de los amigos que hicieron para llevar a este hombre a Jesucristo, lo consiguieron, llegaron de Jesucristo y Jesucristo hace el milagro. Hoy el Señor Jesucristo quiere hacer milagros iguales que ese, o mejores que ese, o peores que ese. Quiere hacer el Señor. Quiere seguir sanando tanto el alma como el cuerpo para llevarnos mañana a la eternidad. Ahora, usted dice: yo quiero ser sanado por el Señor Jesucristo, tanto el alma como el cuerpo. ¿Listo? ¿Sí? Pero el primer paso que tiene que hacer usted es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que nosotros llamamos la oración de fe. O sea, la oración de cómo aceptar a Cristo. Usted puede hacer una oración con sus propias palabras, pero aquí una ayuda, ¿sí? Le ayudamos cómo hacerlo porque es importante, es fundamental, es el primer paso para que el Señor comience a hacer la obra en su vida. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, aceptó a Cristo. Wow, verá los milagros que el Señor va a hacer. Sí. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Lea, vuelva a leer, medite, dígale al Espíritu Santo: enséñame, dame entendimiento, quiero entender esta palabra, quiero ponerla en práctica en mi vida, ¿sí? Quiero obedecerla y quiero mañana también predicarla, que otros conozcan el poder que tú tienes. Quiero que conozcan que tú eres Dios, que tú eres sanador del alma y del cuerpo. Tenga tiempos de alabanza, adórele, alábele al Señor. La gente dice: alababa al Señor, glorificaban a Dios cuando vieron ese milagro. Glorifique a Dios. Tenga tiempo de oración, converse con Dios, que Él le va a responder, Él le va a escuchar y le va a responder. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, juntos sigamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Sí, tu nombre maravilloso, tu nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? El nombre de Jesucristo, ¿sí? Al cual tiemblan hasta las enfermedades. Las enfermedades desaparecen tanto del alma como del cuerpo. ¡Qué Dios tan malo! Yo no sé por qué el mundo, el ser humano, ha inventado otros dioses que no son nada y no pueden hacer nada, Señor. Solo tú eres Dios, el Dios todopoderoso, nuestro sanador en este caso. Oramos que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo, las personas la escuchen y busquen ponerla en práctica, Señor. Sí, que esta palabra tenga su impacto cambiando vidas. Sí, personas viniendo a Jesucristo a ser sanados tanto del alma como del cuerpo. Damos gloria a tu palabra, Señor Jesucristo, y te decimos que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acciones de gracias. Amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades, saber estas buenas noticias. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.